Era sábado por la tarde. El sol acababa de ponerse creando un crepúsculo que hacía difícil decidir si encender ya los faros del coche. Mateo Vargas no tuvo que tomar esa decisión. Estaba entrando en el garaje de su casa en una calle tranquila de Ronda. Un momento después, un hombre esbelto y de pelo oscuro salió por una puerta lateral cargando una bolsa de viaje, un maletín y un ordenador portátil. Años de experiencia le permitían manejar los bultos con facilidad. Entró en su casa sin llamar a su esposa Lucía, sabiendo que no estaba. Fue al salón, dejó el maletín y el portátil en el sofá y la bolsa de viaje al pie de la escalera. Colgó su abrigo en el armario junto a la puerta principal, luego se quitó la chaqueta y la corbata desabrochándose los botones superiores de la camisa. Acababa de regresar de una reunión regional de directivos de Industrias ABC, aunque técnicamente no era directivo, sino el principal analista de sistemas. Su supervisor, bueno para organizar al personal, pero un completo ignorante en sistemas informáticos, le había exigido que asistiera a la reunión en Málaga. Le había dicho a su esposa que volvería el lunes, alegando que a la reunión le seguían unos seminarios de fin de semana. Tenía sus razones para ello y no quería volver demasiado pronto lamentando no haber llevado ropa cómoda para el viaje. Sabía que Lucía habría cuestionado el porqué. Ya en casa se duchó y se puso unos vaqueros y un polo. Tras una cena rápida con las sobras y una botella de cerveza, leyó el periódico local en el salón aparentando ser un marido que se relaja tras un viaje. En realidad, estaba haciendo tiempo lidiando con una crisis personal. Había superado la negación, pero todavía se enfrentaba a la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pasada la medianoche, limpió la cocina dándose cuenta de que era una forma de procrastinar. Incapaz de encontrar otra solución, se puso una chaqueta ligera y se dirigió a la puerta lateral. Recordando algo, volvió al salón, envió un correo electrónico desde su portátil y luego salió de casa. Después de 5 minutos en el garaje, se marchó en su coche mientras la puerta del garaje se cerraba tras él. A las 7:37 de la mañana, la operadora de emergencias del 112 de Ronda respondió a una llamada. 112. ¿Cuál es su emergencia? Una voz femenina que sonaba joven respondió: necesito a la policía. Creo que se ha cometido un crimen. ¿Dónde se encuentra, señora?, preguntó la operadora. Estoy en una cabina telefónica en el Paseo del Parque, cerca del Parque de los Reyes Católicos, respondió ella. La operadora, entendiendo la mala conexión, preguntó: ¿qué crimen se ha cometido, señora? ¿La han atacado o robado? La joven dudó antes de responder. No, no he sido yo. Estoy bien. Estaba corriendo por el parque por el camino de acceso a las zonas de picnic y vi un coche aparcado allí. Las puertas estaban abiertas, las luces encendidas y había mucha sangre. La operadora, ahora muy interesada, preguntó: ¿se necesita una ambulancia? ¿Hay heridos? No, no había nadie. Solo un coche vacío y sangre unos segundos después, añadió. No miré mucho a mi alrededor. Tenía miedo de que alguien viniera a por mí, así que corrí a esta cabina para llamaros. Ha hecho lo correcto. Una patrulla está en camino y debería llegar en menos de 10 minutos. Por favor, espere a los agentes para poder indicarles la ubicación exacta. Alarmada, la interlocutora respondió: No, no voy a esperar. ¿Y si vienen a por mí? Me voy a casa. Y colgó. La operadora miró la pantalla mientras la llamada terminaba. Maldita sea, espero no haber desviado a los agentes de algo más importante. Alrededor de las 2 de la tarde, el inspector Pedro Nieto llegó a la casa de los Vargas. Una mujer rubia entró en el camino de entrada mientras él salía de su coche. Se acercó rápidamente a ella. Disculpe, busco a la señora Vargas. Ella se giró sacando una maleta del coche y respondió: Soy Lucía Vargas. Le conozco, ¿no, señora? Soy el inspector Pedro Nieto de la Policía Nacional. Estamos intentando localizar a su marido, Mateo Vargas. Su coche fue encontrado abandonado en el Parque de los Reyes Católicos esta mañana. Le mostró su placa e identificación. Lucía pareció preocupada, pero luego dijo: ¿Mateo está en Málaga?
Siempre deja su coche en el aparcamiento del aeropuerto. Debe de haber un error. El inspector Nieto insistió. Estamos seguros de que es su coche. Tanto la matrícula como el número de bastidor coinciden con su registro. Confundida, caminó hacia la puerta lateral. Si es su coche, deben de haberlo robado del aeropuerto. No sé qué más decirle. Nieto persistió. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su marido? ¿Podría llamarle ahora para asegurarse de que está en Málaga? ¿Tiene un teléfono móvil al que pueda llamar? Lucía se detuvo, dejó su bolsa y buscó su teléfono en el bolso. Me llamó ayer por la mañana desde Málaga. Le llamaré ahora. Marcó su número, pero un teléfono sonó en el bolsillo del inspector. Él contestó, «Dígame, señora Vargas». Sorprendida, ella preguntó, «¿Cómo tiene el móvil de Mateo Nieto?». Respondió, «No puedo dárselo. Es una prueba en un posible delito grave. Se encontró en el coche de su marido». Lucía, ahora más preocupada, preguntó, «¿Delito grave? ¿Qué quiere decir?». El coche de su marido fue encontrado con las puertas abiertas y un agujero de bala. Necesitamos encontrarle para descartarlo como víctima o sospechoso. Podría llamar a su hotel en Málaga. Lucía recogió su maletín y dijo, «Claro, el número del hotel está en mi agenda. Siempre se aloja en el mismo Hotel Meliá. Entre y lo aclararemos todo». Dentro en la cocina encontró rápidamente el número y llamó al hotel. Pero después de colgar se volvió hacia el inspector. «El maletín y el portátil de Mateo están en el salón. No lo entiendo». El inspector, con aire pensativo, llamó a su colega. «Hola David, soy Pedro. Necesito una orden de registro para la casa de los Vargas. Tenemos que determinar si el señor Vargas es una víctima o un sospechoso. Tráela aquí cuanto antes. Estaré esperando». Colgó y se sentó frente a Lucía. «Una orden de registro. Puede registrar todo lo que quiera, solo pídalo. Quiero que encuentre a mi marido». El inspector Nieto respondió, «Necesito seguir el protocolo. Si su marido está involucrado en algo ilegal, cualquier prueba encontrada sin una orden no podrá usarse en un juicio». Lucía, enfadada, dijo, «¿Ilegal? Mateo no está involucrado en nada ilegal. Trabaja con ordenadores». Nieto preguntó, «¿Por qué volvió a la ciudad sin decírselo?». Lucía palideció y susurró, «Oh, no, no puede ser». Aterrada dijo, «No tengo ni idea de por qué volvió antes. Todo lo que sé es que no está involucrado en nada ilegal». Su pánico crecía. Mateo podría estar herido en alguna parte. «Tiene que encontrarlo». El inspector Nieto, con más delicadeza, dijo, «Todavía no sabemos nada con certeza, señora Vargas. Necesito hacer las cosas bien. Todos nuestros agentes están buscando a su marido. ¿Por qué no prepara un poco de café mientras esperamos la orden?». Su tono compasivo calmó a Lucía, que empezó a hacer café. Sin embargo, se tensó de nuevo cuando él dijo, «Mientras tomamos café, ¿podría decirme cómo pasó las últimas 48 horas? Necesitamos declaraciones de todos los implicados». Nieto esperó unos minutos antes de pedir una declaración preliminar. Se sentaron a la mesa de la cocina tomando café mientras él describía el estado del coche de Mateo, incluyendo el agujero de bala y la sangre. Dijo que la sangre sugería un segundo disparo al cuerpo que yacía sobre un montón de leña junto al coche y que la bala estaba siendo examinada. El coche fue remolcado para una inspección más a fondo y el médico forense y el científico forense seguían trabajando en la escena. El inspector David Klein, compañero de Nieto, llegó con la orden de registro y 2 técnicos forenses. Comenzaron un registro exhaustivo de la casa, el garaje y el coche de los Vargas. Nieto acordó con Lucía recoger la maquinilla de afeitar y el cepillo de dientes de Mateo para una comparación de ADN. Lucía estaba tan angustiada que Nieto le pidió que se quedara en el sofá mientras terminaban el registro. Después de 1 hora, decidieron llevarse solo el maletín, el portátil y las muestras de ADN de Mateo. El portátil estaba protegido con contraseña. «Señora Vargas, ¿sabe la contraseña del portátil de su marido Lucía con la esperanza de ayudar?», dijo. «Solía ser su nombre y apellido y su año de nacimiento.
M. Vargas, 1971. Debería funcionar. Ninguna de las variaciones funcionó. Nieto la tranquilizó. Nuestros técnicos encontrarán la manera de acceder. Los objetos fueron guardados en la furgoneta forense. Nieto se sentó con Lucía para tomarle declaración. Bien, señora Vargas, necesito información básica sobre su paradero este fin de semana. Empecemos por el sábado por la mañana. Lucía respiró hondo. El sábado por la mañana hice tareas en casa. Mateo llamó desde Málaga sobre la 1 o la 1:30, disculpándose por no estar en casa. Fui de compras hasta las 4:30, luego volví a casa. Después de cenar sobre las 7:30, fui a casa de un amigo y pasé la noche allí. Esta mañana me levanté tarde, me lo tomé con calma y llegué a casa sobre las 2. Mientras explicaba, se ponía más tensa mirando al suelo y apretando los puños. El inspector Nieto terminó de escribir, cerró su cuaderno y dijo: «Puede que necesitemos más detalles más tarde, señora Vargas. Esto es suficiente por ahora, pero esté preparada para proporcionar más si es necesario». Guardó su libreta y bolígrafo en el bolsillo. Luego se levantó para unirse a los otros que registraban el garaje y el coche. Antes de irse preguntó: «¿Tiene alguna foto reciente de cuerpo entero de su marido?» «Una buena foto de primer plano también ayudaría». «Solo tenemos la foto de su DNI». Caminó hacia la chimenea mirando las fotos de la boda. Lucía trajo rápidamente un álbum de fotos. «Aquí hay algunas fotos recientes, inspector. Elija la que quiera». Se sentaron juntos y Nieto eligió una foto de grupo y un primer plano de Mateo. «Estas serán perfectas». Lucía le entregó las fotos y él preguntó: «¿El hombre de la foto es un pariente?» «Si necesitamos una muestra de ADN, un miembro de la familia podría ayudar si no podemos usar la maquinilla de afeitar o el cepillo de dientes». Lucía respondió: «No, ese es Blas Moreno, el mejor amigo de Mateo desde la escuela primaria. Mateo no tiene parientes cercanos aquí». Nieto le dio las gracias y se unió a los demás en el garaje. Lucía, al borde de las lágrimas, se quedó en la mesa de la cocina. Nieto sintió simpatía por ella. Su marido estaba desaparecido y posiblemente involucrado en un incidente grave. El hecho de que ella no supiera que él estaba en la ciudad añadía misterio al asunto. Los inspectores y los expertos forenses terminaron de registrar el garaje y el coche. Encontraron manchas de sangre en los pedales del acelerador y del freno del coche de Lucía, lo que les llevó a remolcarlo para una inspección más a fondo. Mientras los técnicos recogían sus cosas, los inspectores discutían el caso. Nieto, de cara a la puerta lateral, le dijo a su compañero: «¿Qué opinas de la señora Vargas?» «Tengo mis dudas, especialmente con la sangre en su coche». Su compañero respondió: «Parecía una esposa preocupada, pero es difícil saberlo ahora mismo. No deberíamos sacar conclusiones precipitadas». Nieto decidió: «Veamos su reacción cuando le digamos lo de la sangre y que nos llevamos su coche». Llamaron a la puerta y entraron en la cocina, sorprendiendo a Lucía, que estaba hablando por el móvil. Terminó rápidamente la llamada. «Han vuelto. Pensé que ya habían terminado». Nieto dijo: «Hemos encontrado manchas de sangre en los pedales de su coche. Nos lo llevamos para una inspección exhaustiva. Espero que no le importe». Lucía pareció conmocionada. «¿Sangre en mi coche? No vi ninguna sangre». Nieto respondió: «Necesitamos saber cómo llegó allí. Si está relacionada con el incidente del parque, insistiremos en obtener respuestas. Además, necesitaremos los zapatos que llevaba hoy. No he estado en el parque en semanas. No entiendo cómo puede haber sangre en mi coche». Le entregó sus zapatos y luego se desplomó en una silla cubriéndose la cara y sollozando. Ambos inspectores se dieron cuenta de que necesitaban más información y se despidieron, dejando a Lucía desplomada en la silla de la cocina. «¿Qué piensas, David? ¿Es una esposa preocupada o una buena actriz? Te diste cuenta de que estaba al teléfono y colgó rápidamente». David Klein negó con la cabeza. «No lo sé, Pedro.
Parece sincera, pero si la sangre en su coche es de su marido, podría estar involucrada. Deberíamos hablar con sus amigos y vecinos. Quizás alguien sepa algo. Probablemente estaba hablando con su mejor amiga. Sí, investigar un poco podría ayudar. Quiero saber por qué volvió antes. Esa podría ser la clave. El inspector Nieto metió los zapatos en una bolsa de pruebas. Como habían llegado por separado, volvieron a la comisaría solos cada uno tratando de dar sentido a las pistas. Pasaron el resto de su turno redactando informes. A la mañana siguiente, Pedro y David llegaron temprano ansiosos por sumergirse en el caso. Fueron recibidos por los informes forenses y del médico forense. Tardaron 1 hora en leerlos. Los informes apuntan en la misma dirección, pero no deberíamos precipitarnos, señaló Pedro. Veamos qué más podemos encontrar del ordenador. Mientras tanto, deberíamos hablar con su abogado y sus colegas. David estuvo de acuerdo y visitaron al abogado de Mateo, Roberto García, quien rápidamente les dedicó unos minutos de su tiempo. No puedo discutir la situación legal de mi cliente. ¿Qué necesitan? El inspector Nieto dijo: necesitamos confirmación de estos correos electrónicos enviados a usted desde el ordenador de Mateo Vargas. Queremos asegurarnos de que no son solo borradores. Le entregó 4 páginas. El abogado confirmó: estos son originales. Puedo confirmar su recepción. Los inspectores le dieron las gracias y se dirigieron a su coche intercambiando sonrisas. De camino a Industrias ABC, Pedro dijo: como mencionaste, la cónyuge suele estar involucrada, pero tenemos más trabajo por hacer. En el lugar de trabajo de Mateo fueron conducidos al despacho de su supervisor. El inspector Klein tomó la iniciativa. Estamos investigando el hallazgo del coche de Mateo Vargas en el Parque de los Reyes Católicos. Puede que haya leído sobre ello. Tenemos algunas preguntas. El jefe de Mateo les aseguró su cooperación. Mateo es un empleado valioso. ¿Qué necesitan saber primero? ¿Se suponía que Mateo debía quedarse en Málaga hasta el viernes por la noche? Según se informa, tenía seminarios el sábado y el domingo. Necesitamos confirmar su horario. El jefe de Mateo respondió rápidamente. Mateo no tenía ningún evento programado para el fin de semana. Le esperaba de vuelta el viernes por la noche. El inspector Klein tomó nota de esto y continuó. ¿Ha notado algo inusual en Mateo últimamente? ¿Algo que le preocupara? El jefe pensó por un momento y luego respondió. Mateo parecía tener muchas cosas en la cabeza últimamente. Le pregunté si tenía algún problema, pero dijo que todo estaba bien. Ha estado muy meditabundo. Supuse que simplemente estaba trabajando duro. Los inspectores le dieron las gracias y regresaron a su coche sintiendo que estaban progresando. A última hora de la mañana estaban de vuelta en la oficina y recibieron los resultados preliminares de ADN y un informe forense que incluía una extraña caja con cables. Con más piezas del rompecabezas en su lugar, revisaron sus notas e información en una sala de interrogatorios, seguros de que tenían una mejor comprensión. Decidieron visitar a Lucía Vargas de nuevo llegando a la casa de los Vargas sobre las 3 de la tarde. No llamaron con antelación para pillarla por sorpresa. Lucía pareció sobresaltada cuando los vio. «Inspectores, ¿han encontrado a mi marido?» Llamo al sargento cada 2 horas y no tienen nada que informar. El inspector Nieto respondió. No, pero hemos hecho algunos progresos. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. Lucía, avergonzada, dijo. Claro, entren. Haré todo lo posible por ayudar. En el salón, los inspectores se sentaron frente a ella. El inspector Klein abrió su cuaderno y preguntó. ¿Hay algo que quiera decirnos sobre su relación con Blas Moreno? Lucía palideció. Blas, ¿es el mejor amigo de mi marido? Es solo mi amigo. El inspector Nieto preguntó con calma. ¿Está teniendo una aventura con Blas Moreno? Lucía, aún más pálida, tartamudeó. Absolutamente no. ¿Cómo puede preguntarme eso? El inspector se levantó. El inspector Klein dijo. Necesitamos que venga a la comisaría para una declaración formal. Lucía entró en pánico. ¿Qué? ¿Estoy detenida? ¿Por qué tengo que ir a la comisaría?
Todavía no está detenida. Necesitamos una declaración oficial. Puede tener un abogado si lo desea. Lucía respondió rápidamente. No necesito un abogado. Iré a la comisaría. Haré lo que sea necesario para ayudar a encontrar a Mateo. Lucía acompañó a los inspectores a su coche. Una vez en la comisaría, la llevaron a una sala de interrogatorios poco iluminada, diseñada para crear un ambiente negativo. Le pediremos que espere aquí mientras reunimos nuestros documentos. ¿Está segura de que no quiere un abogado? El inspector Nieto le dio otra oportunidad para decidir. Ella se negó sacudiendo la cabeza con sus ojos azules llenos de lágrimas. El inspector salió de la sala asegurándose de que las cámaras estuvieran encendidas. El inspector Klein le dijo a su superior: «Quiero una buena grabación de todo lo que se diga. Creo que vamos a resolver este caso». Pedro Nieto se acercó con unos expedientes. «Tomemos un café primero. Dejémosle un poco de tiempo para reflexionar». Los tres hombres estuvieron de acuerdo y pasaron 20 minutos en la cafetería discutiendo el caso y planeando el interrogatorio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un voluntario en la línea de colaboración ciudadana respondió a una llamada. «Buenos días, Colaboración Ciudadana. Ofrecemos hasta 1,000 euros por pistas sobre crímenes resueltos. Esta llamada está siendo grabada». Tras unos segundos de silencio, un hombre mayor habló. «¿Puedo conseguir dinero si ayudo a la policía?» «Depende de su pista y de cómo ayude a la policía. ¿Tiene alguna información sobre un crimen?» Hubo otra pausa antes de que el hombre dijera: «¿Me dan el dinero enseguida? ¿Y si la policía me engaña?» «El dinero no es de la policía, así que no le estafarán. Dígame lo que sabe y le daré un número de código. Puede volver a llamar en unos días para ver si su pista ha ayudado». El hombre sonaba frustrado. «Necesito el dinero ahora. Necesito zumo. Si necesita comida, puedo dirigirle a refugios. No comida zumo, del que cuesta 5 euros la botella». El voluntario sonrió, pero dijo: «Si su pista es buena, podría comprar mucho zumo». «Vale, esperaré. Vi a alguien tirar un arma al río bajo el puente nuevo. Fue el domingo por la mañana. Llevaba un rifle y 2 palas». El voluntario preguntó: «¿Fue en el lado este del puente? ¿Las tiró al agua así? Simplemente las arrojó desde el muelle». «Puedo describirlo. Era grande con el pelo rubio y su coche. Era azul oscuro. La matrícula empezaba por ASS, pero no recuerdo el resto». El voluntario tomó nota de la información y dijo: «Tengo todo lo que necesitamos. Su número es 127. Vuelva a llamar en unos días y le diremos si ayudó a la policía». El voluntario transmitió la información al oficial de enlace de la policía. Se envió a un buzo en menos de una hora, que encontró los objetos rápidamente. El arma fue llevada al laboratorio criminalístico, donde coincidió con una escena del crimen reciente en el Parque de los Reyes Católicos. Se envió un informe a los inspectores y un técnico recuperó las 2 palas del depósito de pruebas. Cuando los inspectores salieron de la cafetería, se encontraron con un empleado que les entregaba los informes de balística y de la línea de colaboración ciudadana. «Inspectores, tenemos el arma utilizada en el tiroteo del Parque de los Reyes Católicos. El informe adjunto podría llevarles al autor». El empleado les entregó los informes. Klein y Nieto revisaron los informes y luego buscaron los registros de vehículos en un ordenador. «Pedro, dividámonos. Yo interrogaré a nuestra invitada en la sala de interrogatorios y tú puedes conseguir que un agente uniformado traiga al señor Moreno para interrogarlo». «Me parece un buen plan, David. Las cosas están encajando». El inspector Klein recogió los informes y se dirigió a la sala de interrogatorios donde esperaba Lucía Vargas. Mientras tanto, su compañero organizó que un agente uniformado visitara la casa de Blas Moreno. Pronto estaban en camino. En la sala de entrevistas, Lucía estaba sentada con calma, sin mostrar miedo ni tristeza. «Siento haberle hecho esperar, señora Vargas. Esta sala está vigilada y grabada», dijo el inspector Klein. Ella respondió: «No me importa. No tengo nada que ocultar». Klein respondió: «Bien, empecemos.
¿Está teniendo una aventura con Blas Moreno, sí o no? Los hombros de Lucía se hundieron y desvió la mirada. Sí, susurró. Klein le mostró unos papeles del portátil de Mateo. Tenemos pruebas de su aventura. Su marido lo sabía. Le envió esto a su abogado planeando un divorcio por infidelidad. Este mapa muestra sus visitas a la casa de Moreno. Lucía pareció sorprendida. Como lo sabía Mateo Klein, levantó un pequeño dispositivo. Instaló este rastreador en su coche, monitorizando su ubicación en tiempo real. Ella se quedó mirando el dispositivo. Mateo lo supo durante semanas y quería el divorcio. Comenzó a llorar. Klein continuó. Mateo documentó sus interacciones con Moreno. El último mapa era del sábado por la noche cuando desapareció. Le envió un correo electrónico a su abogado diciendo que iba a confrontaros y que temía que lo arrestaran. Lucía dijo, pero Mateo nunca apareció en casa de Blas. Pasé la noche allí. Klein replicó. Los resultados preliminares de ADN muestran que la sangre en el parque es suya. Encontramos el arma utilizada vinculada a su amante. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más lo encubrirá? Lucía, insistió Blas, no le hizo nada a Mateo. Estuvimos juntos toda la noche. Klein añadió. También encontramos la sangre de su marido en su coche y en sus zapatos. Mi compañero está recogiendo al señor Moreno ahora mismo. Quien nos diga qué pasó y dónde encontrar el cuerpo de Mateo obtendrá un trato mejor. Lucía guardó silencio, visiblemente alterada, mientras Klein recogía los papeles y esperaba su respuesta. El inspector Klein le entregó a Lucía los informes de los análisis de sangre, pero ella apenas los miró. Mateo no puede estar muerto. Le quiero. Le necesito, sollozó claramente muy afectada. Blas te dirá lo mismo. Si a Mateo le pasó algo en el parque, no tuvimos nada que ver. Lloraba en un pañuelo arrugado y húmedo. El inspector Klein le dio unos minutos para que se recompusiera. Cuando pareció más tranquila, dijo, no hay duda de que su marido está muerto. El médico forense concluyó que hay más de un 95% de probabilidades basándose en la pérdida de sangre y la falta de tratamiento en cualquier centro de la provincia. Le entregó el informe y las fotos de la escena. Al ver las fotos ensangrentadas, rompió a llorar de nuevo. La dejaré sola unos minutos para que piense. No se está ayudando a sí misma negando su responsabilidad. Klein salió de la sala, colocó los informes en su escritorio y negó con la cabeza al pasar junto a su superior. Se dirigió a la sala de descanso a por un café mientras su comandante vigilaba a Lucía en la cámara de la sala de interrogatorios. El inspector Nieto, pensando en el caso, condujo hasta la casa de Blas Moreno, encontrándose allí con un coche patrulla. Nieto casi se sorprendió cuando Blas Moreno abrió la puerta rápidamente. «Sí, agentes, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó Moreno al ver a la policía. El inspector Nieto se presentó. «Soy el inspector Nieto, estoy aquí por la desaparición de Mateo Vargas. Le necesitamos en la comisaría para interrogarle. La señora Vargas está allí ahora y tenemos preguntas que requieren su colaboración». Moreno preguntó, «¿Estoy detenido? Sé que Mateo está desaparecido, pero no sé cómo puedo ayudar. Tenemos preguntas que podría ayudar a responder. Por favor, venga con nosotros. No está detenido». Moreno, demasiado aturdido para resistirse, se unió a ellos en el coche sin distintivos. Se sentó en la parte de atrás cumpliendo con el protocolo del departamento. El inspector Nieto se volvió hacia su compañero. «Vamos a la comisaría». De camino, Nieto le preguntó a Moreno, «¿Qué tal conoce a la señora Vargas?». «Para mí es solo la esposa de Mateo». «¿Por qué lo pregunta?», respondió Moreno. «Solo por curiosidad. ¿A qué se dedica, señor Moreno?». «Tengo una empresa de jardinería Moreno. Hacemos muchos trabajos comerciales, incluso para el ayuntamiento», dijo Moreno relajándose un poco. En la comisaría, Moreno fue colocado en una sala de interrogatorios junto a la de Lucía. El inspector Nieto recogió las carpetas de Klein y comenzó a interrogar a Moreno.
Inicialmente, Moreno negó la aventura, pero las pruebas de los correos electrónicos y los informes de vigilancia le hicieron confesar. Admitió que la aventura duró casi 4 meses, pero insistió en que ninguno de los dos hirió a Mateo y que no salieron de su casa la noche que Mateo desapareció. Mientras Nieto lo presionaba, Moreno sugirió una nueva teoría. Si Mateo se enteró de lo nuestro, podría haber entrado en cólera o incluso haber contratado a alguien para que pareciera que estábamos involucrados. Él y yo tenemos historia. Nieto contraatacó. Tenemos el arma utilizada. Un testigo le describió a usted en su coche y proporcionó la mayor parte de su número de matrícula. No intente afirmar que Mateo le tendió una trampa con una elaborada autodestrucción. Blas Moreno se agitó y dijo: Usted no conoce a Mateo. Hemos sido mejores amigos desde la escuela primaria, pero he aprendido a no meterme con sus novias, ni con su esposa. En el instituto salí con una de sus novias a sus espaldas. Cuando se enteró, me asustó, aunque yo soy más grande y más fuerte. Me advirtió que me liquidaría si lo volvía a hacer. El inspector, ligeramente divertido, replicó: Así que le tenía miedo, pero aún así tuvo una aventura con su esposa. Blas, calmándose, dijo: No pude resistirme a ella. Se fue acumulando con los años y hace unos meses di el paso. Hemos estado viéndonos desde entonces. No puedo creer que se haya enterado. Fuimos tan cuidadosos. El inspector revisó los informes. Las aventuras a menudo conducen a homicidios. Creo que usted y Lucía planearon esto. O confiesan o se enfrentan a la pena máxima. Es su elección. Blas insistió: No tuvimos nada que ver. Si Mateo se enteró, podría haber hecho algo drástico. Quizás nos tendió una trampa. El inspector Nieto dijo: Tenemos suficiente para registrar su casa, su coche y su oficina. Confiese ahora para obtener clemencia. Use la cabeza, Blas. Blas, indignado, dijo: Yo no le hice daño a Mateo. Quizás Lucía hizo algo, pero yo no lo sé. El inspector recogió sus papeles y salió de la sala diciendo: Cuando los criminales trabajan juntos, uno siempre intenta culpar al otro. No se irá de aquí pronto. Fuera, el inspector Nieto encontró a su compañero con otro informe. Las palas encontradas en el río son de jardinería Moreno. Estos tipos piensan que no nos enteraremos. Más tarde, los inspectores presentaron sus pruebas al fiscal. A pesar de la falta de un cuerpo, las pruebas eran lo suficientemente sólidas como para presentar cargos. Media hora después, Lucía Vargas y Blas Moreno fueron acusados del homicidio de Mateo Vargas. Proclamaron su inocencia mientras se les leían sus derechos. Tras la lectura de cargos a Lucía y Blas, se les tomaron las huellas dactilares y se les fotografiaron. No fue necesario decirles que no sonrieran. Mientras los conducían de vuelta a sus celdas, hablaron por primera vez desde que fueron acusados. ¿Qué vamos a hacer, Blas? No pueden creer que le hiciéramos algo a Mateo, ¿verdad?, preguntó Lucía, todavía sollozando. Necesitamos nuestros propios abogados o quizás compartir uno para ahorrar dinero, ya que nos acusan de lo mismo. Pero todo esto está mal. Creo que Mateo nos tendió una trampa, dijo Blas, frustrado. No puedes creer eso, ¿verdad? ¿Por qué Mateo llegaría a tales extremos?, preguntó Lucía, sorprendida. Creo que no conocías a Mateo tan bien como pensabas. Me sorprende que no hiciera algo drástico cuando se enteró de lo nuestro. Si hubiera pensado que se enteraría, no te habría tocado, respondió Blas, negando con la cabeza. Blas le contó a Lucía sobre un incidente pasado cuando había salido en secreto con la novia de Mateo. De pie junto a los barrotes de las celdas, separados por un muro de hormigón, podían hablar fácilmente. No creo que Mateo hiciera esto. Ni siquiera sé cómo se enteró. Siempre fuimos cuidadosos y solo nos veíamos cuando él estaba fuera de la ciudad, dijo Lucía pensativa. Me arrepiento de haberle traicionado. Incluso si no está muerto, quiero el divorcio. Añadió su voz, apagándose por la emoción. Blas escuchó sus sollozos y dijo: Lisa, basta. Sabías los riesgos cuando viniste a mi casa. Eras consciente de las consecuencias. Ella se calmó y dijo en voz baja: Tienes razón.
Solo espero que me perdone. Tras una pausa, Lucía sugirió: podría llamar a Roberto García, nuestro abogado. Quizás pueda representarnos a ambos y dividir los costes. Estuvieron de acuerdo y Lucía llamó la atención de un oficial para hacer una llamada. Sin embargo, Roberto García se negó debido a su implicación en el proceso de divorcio de Mateo, recomendando en su lugar a su colega Basilio Suárez. Lucía aceptó y Suárez se puso en camino. Blas se alegró al oír esto y le dio las gracias a Lucía. Esperaron en sus celdas hasta que llegó Basilio Suárez, un abogado experimentado. Las presentaciones fueron breves y Suárez revisó los cargos. Así que ambos están acusados del homicidio de Mateo Vargas. ¿Qué les dijeron los agentes?, preguntó Suárez. Señora Vargas, usted primero. Solo los puntos principales. Lucía relató su historia terminando entre lágrimas. No tuve nada que ver. Quiero a Mateo. No podría hacerle daño. Suárez se dirigió entonces a Blas. Su turno. Brevemente. Blas resumió su experiencia afirmando: no tuvimos nada que ver con la desaparición de Mateo. Creo que Mateo organizó esto para incriminarnos. Suárez, sintiendo la urgencia, dijo: tenemos que centrarnos en sacaros de aquí. La fianza probablemente se fijará en 100.000 euros cada uno. ¿Será eso un problema?, Lucía, sorprendida, preguntó. ¿Necesito 100.000 euros para la fianza? No solo el 10% o 10.000 euros en efectivo. Para el avalista, la tranquilizó Suárez. Acordaron que podían conseguir la fianza y estaban ansiosos por salir. Suárez les informó: mañana por la mañana se les leerán los cargos. La fianza se fijará entonces y harán los arreglos para salir. Prepárense para pasar la noche aquí. Ambos clientes reaccionaron mal a la declaración del abogado. Él explicó que no podía hacer más hasta que se presentaran los cargos. Una vez que estuvieran fuera, hablaría con el fiscal para desprecintar las pruebas y entender mejor su caso. Fueron llevados de vuelta a sus celdas, donde ninguno durmió bien con comida grasienta, para llevar una sola manta y compañeros de celda ruidosos. A la mañana siguiente, a las 10 se reunieron con su abogado antes del juicio. A pesar de su aspecto desaliñado, se declararon no culpables y la fianza se fijó en 100.000 euros. Blas, dueño de una casa y un negocio, negoció rápidamente una fianza de 10.000 euros y fue liberado a primera hora de la tarde. Lucía tuvo menos suerte. Sin ser la única propietaria de su casa y encontrando su cuenta de ahorros vacía, tuvo que llamar a sus padres para pedir ayuda. Tras mucha persuasión, accedieron a proporcionar los 10.000 euros. Sin embargo, el retraso significó que pasó otra noche en la cárcel, esta vez con 2 compañeras de celda ebrias. Al día siguiente, después de que se resolvieran los asuntos financieros, fue liberada, fue a casa, se duchó e ignoró las llamadas entrantes. El mes siguiente pasó rápidamente. Lucía se enteró de que Mateo había retirado el dinero de su cuenta para proteger su parte antes de su divorcio. Recibió los papeles del divorcio sin saber qué hizo él con el dinero. Lucía y Blas se reunieron varias veces con Basilio Suárez. Suárez recibió copias de las pruebas y planeó reunirse con el fiscal para que se desestimaran los cargos, argumentando la dificultad de obtener una condena sin un cuerpo o un testigo. Sugirió contratar a un investigador privado para explorar si Mateo había orquestado su propia desaparición. Blas estuvo de acuerdo, pero Lucía creía que Mateo era víctima de un intento de robo de coche fallido. Durante las siguientes semanas, el investigador no encontró nada. Intentó encontrar al informante que reportó el rifle y las palas desechadas, pero nadie reconoció la voz de la llamada. El informante nunca volvió a llamar, lo que se sumó al misterio. Mientras tanto, las tensiones entre Lucía y Blas crecieron. Después de su liberación, Blas sugirió que continuaran su aventura. Lucía se negó, culpándole de su situación. «No quiero tener nada que ver contigo, excepto nuestro caso judicial», dijo a menudo, llorando. La respuesta de Blas fue fría. «Como quieras, Lucía. No eres la única mujer en la ciudad.
Solo hablaban en compañía de su abogado, manteniendo las distancias. Su aventura se había vuelto gélida. Un mes después de su liberación, Basilio Suárez organizó una reunión con el fiscal Javier Baena. Lucía y Blas esperaban que se retiraran los cargos, ya que habían sido acosados con preguntas sobre su relación. Filtraban las llamadas usando el identificador de llamadas y contestadores automáticos, ansiosos por limpiar sus nombres y seguir adelante. Javier Baena, sorprendentemente joven y elegante, comenzó a cabo de recibir los informes finales del médico forense y de la policía. Basándome en las pruebas, ofrezco una sentencia reducida de 8 a 12 años por una declaración de culpabilidad de homicidio en segundo grado. Lucía y Blas se quedaron atónitos, proclamando su inocencia a gritos. Su abogado, tratando de calmarlos, preguntó cómo Baena justificaba la oferta. Baena explicó: «Tenemos nuevas pruebas. El ADN de la sangre en la matrícula de su coche y en la junta del maletero coincide con el de Mateo Vargas. Además, el polietileno negro encontrado bajo el coche de Mateo coincide con material de su negocio de jardinería». Lucía, enfadada, acusó a Blas. «¿Qué has hecho, Blas?», explotó. «Sabes que no tuve nada que ver». «Estabas conmigo cuando ocurrió», Basilio Suárez intervino, calmándolos a ambos. Se dirigió a Baena. «Disculpe a mis clientes. Esperábamos que se retiraran los cargos y su declaración les ha pillado por sorpresa». Baena, divertido, respondió: «Lo entiendo, pero tenemos suficientes pruebas para ir a juicio. El informe del médico forense confirma que la víctima perdió demasiada sangre para sobrevivir. La escena del crimen sugiere que el cuerpo fue arrastrado y cargado en un coche. La fiscalía confía en su caso». Baena entregó los informes y se fue. Lucía y Blas hablaron apresuradamente con Suárez, quien les dijo que se callaran. «Sé que estáis conmocionados. No os peleéis entre vosotros. Necesitamos encontrar una defensa. ¿Queréis rechazar el acuerdo?». Ambos rechazaron el acuerdo, convencidos de que no serían condenados. Suárez accedió a prepararse para el juicio. Después de que se fueran, Suárez revisó los informes cuestionando si sus clientes eran sinceros. A pesar de sus dudas, estaba comprometido a defenderlos. Meses después comenzó el juicio. El juez Roberto Cuesta tomó asiento a las 10:00 de la mañana del lunes. Basilio Suárez se sentó entre Lucía y Blas para manejar su tensión. Había considerado sugerir abogados separados, pero no podían permitírselo. El negocio de Blas estaba en dificultades, y Lucía había dejado su trabajo debido al estrés del juicio y las dificultades con los amigos de su marido desaparecido. El fiscal Javier Baena comenzó su alegato inicial directamente. «Miembros del jurado, no tenemos el cuerpo de Mateo Vargas, pero pretendemos demostrar que está muerto y que los acusados son culpables de su homicidio». Reveló que los acusados tenían una aventura que Mateo Vargas descubrió, lo que le llevó a solicitar el divorcio. Aunque no está claro cómo o cuándo Mateo se enteró, los rastros en su ordenador muestran que sabía cuándo y dónde se encontraban. Los correos electrónicos documentan sus esfuerzos de seguimiento, los preparativos financieros para el divorcio y su intención de confrontarlos. No podemos determinar cuándo se encontraron, pero conocemos los resultados. Las pruebas sugieren que se encontraron en la residencia del señor Moreno, donde el señor Vargas fue incapacitado, colocado en el asiento del pasajero y conducido al Parque de los Reyes Católicos. Allí le dispararon en la parte superior del pecho, probablemente mientras estaba inconsciente. Fue arrastrado fuera del coche, arrojado al suelo y disparado de nuevo, esta vez alcanzando su arteria carótida. Las fotos explícitas mostrarán sus momentos finales. En este punto, Lucía Vargas perdió la compostura, requiriendo la intervención del juez Cuesta para restaurar el orden. Baena continuó: «Después del segundo disparo, el señor Vargas fue envuelto en plástico, arrastrado fuera del lugar y cargado en el maletero del señor Moreno. Fue conducido a un lugar desconocido y enterrado. El arma homicida y las palas fueron arrojadas al río, pero un ciudadano preocupado informó de esto, lo que llevó a la policía a recuperarlas. El análisis forense confirmó la presencia de los acusados
en la escena del crimen. La sangre del señor Vargas se encontró en el coche del señor Moreno y en los zapatos de Lucía Vargas. Baena concluyó: la defensa alegará que no estuvieron en la escena basándose en la coartada mutua. Confío en que verán a través de esto y los declararán culpables. Basilio Suárez contraatacó enfatizando la presunción de inocencia e instando al jurado a centrarse en las pruebas. A pesar de sus esfuerzos, la declaración del fiscal tuvo un fuerte impacto. El primer testigo, un experto en informática, testificó sobre los correos electrónicos y mapas que Mateo Vargas usó para rastrear las reuniones de su esposa con el señor Moreno. El dispositivo de rastreo descrito en la carta de Mateo a su abogado registró con precisión ubicaciones y horas. Esta evidencia avergonzó a Lucía Vargas, mientras que Blas Moreno parecía aburrido. El contrainterrogatorio de Suárez arrojó poco, ya que el dispositivo y los correos electrónicos eran indiscutibles. Los reporteros tomaron notas especialmente sobre el dispositivo de rastreo, anticipando el interés de sus lectores. Después de un largo receso para almorzar, el juicio se reanudó con el testimonio de la operadora de emergencias y 2 agentes de patrulla que respondieron primero. Proporcionaron hechos básicos y sin dramatismo sobre el descubrimiento del coche de Mateo Vargas. La intensidad del juicio aumentó cuando los inspectores y los médicos forenses describieron la escena del crimen apoyados por grandes fotografías explícitas que mostraban agujeros de balasangre y marcas de arrastre. El médico forense detalló la pérdida de sangre estimando entre 1,5 litros y 2 litros y describió los chorros de sangre que indicaban una arteria seccionada. Concluyó que Mateo Vargas estaba muriendo cuando Lucía Vargas perdió el control y gritó: «No, Mateo no puede estar muerto». Su arrebato obligó al juez a suspender el juicio hasta la mañana siguiente. El segundo día comenzó con el experto médico, continuando su testimonio centrándose en las pruebas de muestras de sangre. Después de 15 minutos, el fiscal Javier Baena terminó su interrogatorio, cediendo el testigo al abogado defensor Basilio Suárez. Suárez comprobó que Lucía Vargas, ahora sedada, estaba tranquila. Su objetivo era refutar la impresión gráfica de ejecución del tiroteo. Suárez preguntó: «Usted estimó que Mateo Vargas perdió entre 1,5 litros y 2 litros de sangre, pero no es posible que fuera entre medio litro y 1 litro dependiendo de la distribución de la sangre». El médico forense respondió: «Es improbable, pero no imposible». Suárez continuó: «¿Podrían los primeros auxilios haber disminuido la fatalidad de la herida de Mateo Vargas?». El examinador dijo: «Improbable, pero no imposible. Se habría requerido atención médica inmediata». Suárez destacó la falta de pruebas de asistencia inmediata y despidió al testigo habiendo conseguido pequeñas concesiones. A continuación, un científico forense especializado en armas y municiones testificó sobre 2 balas recuperadas. Una bala del asiento del coche estaba deformada. La otra de la leña estaba en buen estado y coincidía con el arma recuperada. Suárez preguntó: ¿se examinaron las balas en busca de restos de hueso o carne? El técnico confirmó trazas mínimas de sangre en las balas, explicando que el paso a través de capas de acolchado y tela probablemente las limpió. Señaló que las balas tenían una cubierta metálica completa típica del uso militar con una aleación de cobre y acero alrededor del núcleo. Explicó que esta cubierta es más resistente que una cubierta estándar totalmente metálica, generalmente hecha de cobre. Esto fue bueno y malo para la defensa. Si bien no había pruebas de que las balas atravesaran el cuerpo, las circunstancias y el tipo de bala explicaban la situación. La esperanza de rastrear el arma era inútil. Se vendió en una feria de armas hace 20 años sin registro del comprador. Basilio Suárez confirmó que no se encontraron huellas dactilares ni ADN de los acusados en el arma ni en los casquillos. Todo lo que no fue arrastrado por el agua del río fue limpiado antes de ser desechado. Otro técnico discutió las palas encontradas. No había huellas dactilares ni ADN, pero llevaban la marca Jardinería Moreno.
Se encontraron 14 palas idénticas en el negocio de Moreno. El contrainterrogatorio no arrojó nueva información. Los testigos del Departamento de Ciencia Forense y la policía continuaron durante toda la mañana y la tarde. El contrainterrogatorio más significativo de Basilio Suárez ocurrió con un técnico que encontró sangre en el coche de Blas Moreno. El técnico admitió que la sangre podría haber sido plantada por un tercero, dándole a Suárez una pequeña victoria. Las cosas se complicaron con el testimonio del técnico en la casa de Lucía Vargas. Se encontró sangre en su coche y en su zapato derecho. Aunque el técnico admitió que no podían determinar si la sangre se transfirió del zapato al pedal del acelerador o viceversa, el abogado esperaba que esta duda ayudara a Lucía. Cuando los testigos de la acusación concluyeron la tercera mañana, comenzó con la presentación de pruebas de la defensa. Los periódicos locales especulaban que la defensa tendría dificultades contra las pruebas de la acusación. Sugirieron que sin un cuerpo, una condena sería difícil, especialmente dada la estrategia de la defensa de sembrar dudas sobre si Mateo Vargas estaba realmente muerto. El primer testigo de la defensa de Basilio Suárez fue el experto en análisis de sangre, el Dr. Wilbur. Testificó que se podría haber hecho un mejor trabajo recolectando las pruebas de sangre. Analizar adecuadamente el suelo empapado de sangre podría haber dado una estimación más precisa de la pérdida de sangre. Creía que tan solo 750 mililitros de sangre podrían haber creado la escena y alguien que perdiera esa cantidad de sangre aún podría estar vivo. El fiscal no lo contrainterrogó. A continuación, Blas Moreno testificó declarándose inocente y sugiriendo que Mateo orquestó su propio homicidio. Declaró que nunca había tenido un arma y que las palas encontradas podrían haber sido robadas de sus lugares de trabajo. Basilio Suárez mantuvo el testimonio breve, cediendo a Moreno para el contrainterrogatorio. Javier Baena preguntó: ¿por qué cree que Mateo Vargas organizaría su propio homicidio? Blas relató cómo Mateo lo había amenazado en el instituto después de que Blas saliera con la novia de Mateo a sus espaldas. Baena preguntó entonces: ¿así que esta no es la primera vez que interfiere en las relaciones de Mateo Vargas? ¿No cree que si quisiera destruir a alguien le habría elegido a usted, Blas Moreno? No pudo responder directamente a la pregunta, murmurando que su ventaja física sobre Mateo habría evitado una confrontación. Así que cree que podría intimidar a su amigo para que se quitara la vida. ¿Es por eso que se sintió cómodo llevándose a su esposa?, preguntó el fiscal. Luego continuó sin esperar una respuesta. Sus acciones demuestran que es un narcisista que cree que puede tener a cualquier mujer y despreciar la amistad. Basilio Suárez objetó argumentando que el fiscal estaba testificando en lugar de hacer preguntas. El juez estuvo de acuerdo e instruyó al jurado a ignorar la última declaración del fiscal. A pesar de esto, Blas estaba visiblemente molesto, pero dejó el estrado sin más comentarios. Basilio Suárez se dio cuenta de que el testimonio de Blas había sido contraproducente, pero esperaba que el testimonio de Lucía pudiera ayudar. Lucía, más compuesta, declaró enfáticamente que no estuvo involucrada en ningún ataque a su marido y sugirió que podría haber sido víctima de un robo de coche. Basilio optó por no hacer preguntas adicionales. El fiscal le preguntó a Lucía: ¿dónde estuvo entre la medianoche del sábado y las 2 de la tarde del domingo? Lucía, avergonzada, respondió: estuve con Blas Moreno en su casa desde las 8 de la noche del sábado hasta la 1:30 de la tarde del domingo. No ha respondido del todo a la pregunta. Díganos qué hizo desde la medianoche del sábado hasta el domingo. Lucía, nerviosa, dijo: estaba en el dormitorio de Blas a medianoche. Estábamos ya, sabe, haciéndolo. ¿Y cuánto duró eso?, presionó el fiscal. Probablemente hasta después del ajuno de la madrugada, admitió Lucía, avergonzada. ¿Y luego qué?, preguntó él. Dormimos hasta las 5:45 de la mañana, dijo ella. ¿Estaba el señor Moreno en la cama cuando se despertó? Sí, estaba allí. Nos pusimos ocupados de nuevo y volvimos a dormir sobre las 6:30. Luego nos levantamos a las 11:00 de la mañana.
dijo Lucía rápidamente. «¿Así que lo despertó para hacerlo de nuevo a las 6:30? Aclaró el fiscal. Lucía, avergonzada, respondió: «No, él ya estaba listo». El fiscal, viendo la reacción del jurado, continuó: «Díganos exactamente cómo lo despertó». Lucía, resignada, dijo: «Simplemente empecé a hacerlo con él». El fiscal se movió para el golpe final. Dijo que amaba a su marido. ¿Es eso cierto? Después del enfático sí de Lucía, continuó: «Pasó la noche con su mejor amigo mientras él se quitaba la vida». ¿Cómo podemos creer que no estuvo involucrada en el final de su vida? Lucía lloró en silencio, incapaz de responder. El juez Cuesta puso fin a su sufrimiento preguntando si había más preguntas. Al no haberlas, el juez anunció un receso para almorzar. Después de que Lucía se recompusiera, se unió a su abogado Basilio Suárez para un almuerzo sombrío. El experimentado abogado les advirtió que el caso podría ir en cualquier dirección. En privado era pesimista, ya que ambos clientes habían flaqueado en el estrado. La sesión de la tarde terminó rápidamente cuando Suárez anunció que no había más testigos de la defensa. Ambos abogados prepararon sus alegatos finales. El fiscal enfatizó la abrumadora evidencia contra los acusados, mientras que la defensa destacó la naturaleza circunstancial del caso, la ausencia de un cuerpo y la falta de un motivo claro. El caso pasó al jurado a las 4:00 de la tarde y deliberaron durante 2 horas antes de retirarse por la noche. A la mañana siguiente, Lucía y Blas esperaron en la oficina de Basilio Suárez el veredicto del jurado. Compartiendo una sala de conferencias, dejaron de lado sus diferencias esperando una absolución. A las 3:30 de la tarde llegó la llamada. El jurado había llegado a un veredicto. Los padres de Lucía, que habían venido a la ciudad para el juicio, estaban presentes en el tribunal. El veredicto se anunció rápidamente culpables de homicidio en segundo grado. Lucía rompió a llorar y Blas golpeó la mesa con el puño en señal de frustración. Fueron esposados y puestos bajo custodia, con Lucía teniendo un breve momento para hablar con sus padres, proclamando su inocencia. La semana entre la condena y la sentencia pasó lentamente. Los padres de Lucía la visitaban a diario, mientras que Blas recibió una visita de un primo. En la sentencia, ambos recibieron 15 años a cadena perpetua. Basilio Suárez prometió revisar las actas del tribunal en busca de una posible apelación. En 3 días fueron trasladados a una prisión provincial. La prisión de Lucía tenía buena reputación, pero la de Blas tenía un historial de motines. Con el juicio terminado, la cobertura mediática cesó y Lucía Vargas y Blas Moreno se desvanecieron de la atención pública. Un par de meses después, Basilio Suárez y Javier Baena se reunieron para tomar una copa reflexionando sobre el caso. Suárez expresó su sorpresa por las condenas, creyendo que las historias consistentes de los acusados sugerían inocencia. Baena respondió: «El jurado no les creyó. Intento no tomarme estos casos como algo personal, a menos que involucren crímenes particularmente atroces o a niños». Este caso no fue el peor, pero no generó mucha simpatía por los acusados. Un año después, una noticia informó de un grave altercado en la prisión de Blas Moreno. Blas había sido apuñalado durante el motín y trasladado al hospital con un pulmón colapsado. Estaba en estado grave, pero se esperaba que sobreviviera. 18 meses después de que Lucía Vargas y Blas Moreno fueran condenados por el homicidio de Mateo Vargas, Basilio Suárez rara vez pensaba en el caso. Había pasado el primer año revisando las transcripciones, pero no encontró fundamentos legales para una apelación. Una tranquila mañana de miércoles, en la oficina de Madrid del Proyecto Inocencia, la recepcionista recibió un paquete de Seur. Dentro había un DVD, una bolsa de riesgo biológico sellada y una carta de varias páginas. Intrigada, llamó a Antonio Kelly, un joven abogado, para que lo mirara. Antonio, vestido de manera informal, llevó el paquete a su oficina. Llevaba un año en el Proyecto Inocencia haciendo investigación legal.
disfrutaba ayudando a los condenados injustamente. Sentado en su escritorio, leyó la carta. La carta dirigida al Proyecto Inocencia comenzaba en relación con las condenas de Lucía Vargas y Blas Moreno. No sé por dónde empezar, así que empezaré por el principio. Mi nombre no es importante, pero la información que tengo podría cambiar la vida de los dos condenados y de otras 5 personas, incluyéndome a mí. Hace unos 15 meses, un hombre respondió a mi anuncio de una persona con conocimientos de informática. Sabía tanto o más sobre redes empresariales que yo. Lo contraté de inmediato. Este hombre, a quien llamaré Mateo, era callado pero excepcionalmente hábil. En 2 meses mi negocio creció un 50% gracias a sus esfuerzos y largas horas de trabajo. Cuando Mateo empezó a trabajar para mí, acababa de llegar a la ciudad y aún no había alquilado un lugar. Mi negocio era nuevo, así que le alquilé la habitación del sótano para obtener ingresos adicionales. Quería reinvertir las ganancias en el negocio para mantenernos a mí y a mi hijo pequeño. Aunque era un riesgo, algo en Mateo me convenció de que no era una amenaza. Rápidamente nos acomodamos a una rutina. Durante los primeros 3 meses vivió en el sótano, pero comía con nosotros e íbamos juntos al trabajo. A menudo trabajaba horas extras sin cobrar, prefiriendo la productividad a la televisión o el sueño. Con el tiempo, nuestra relación evolucionó de empleador-empleado a amigos y finalmente a una familia amorosa. Mi hijo ahora lo llama papá. Desde el principio sentí que algo preocupaba profundamente a Mateo. Una tarde tranquila, cerré la puerta de la oficina y lo llamé decidida a averiguar qué le molestaba. Finalmente confesó que estaba huyendo de un matrimonio fallido. Su esposa lo había traicionado con un buen amigo y casi cometió un homicidio-suicidio por ello. Nuestra conversación lo ayudó a superar su pasado. Empezamos a salir los fines de semana, manteniendo roles separados durante la semana. Después de un mes, se mudó del sótano a mi dormitorio y nos convertimos en una familia. A pesar de esto, sentí que todavía ocultaba algo. Nuestra relación se hizo más fuerte y Mateo se convirtió en una figura paterna para mi hijo que necesita un padre cariñoso. Hace 4 días, Mateo se desplomó en el trabajo y le diagnosticaron una afección cardíaca que requería cirugía. Una vez estabilizado, lo trasladaron a una habitación privada donde compartió su historia temiendo que muriera con él si no sobrevivía a la cirugía. Me contó esto a lo largo de un día. Una vez que acepté compartir su historia con ustedes, pareció aliviado. Ahora, mientras duerme, estoy escribiendo esta carta con nuestro hijo dormido a su lado. Necesito terminar esto esta noche, crear un DVD y enviar todo para mañana al mediodía, asegurándome de que no se pueda rastrear hasta nosotros. La historia de Mateo comenzó hace casi 2 años. Estaba felizmente casado con Lucía desde hacía casi 6 años cuando notó un pequeño moratón en su pecho derecho. Inicialmente, pensando que era por golpearse con un mueble, se dio cuenta de que parecía más un chupetón. Sabiendo que no era suyo, pasó la noche preocupado por varios escenarios de cómo llegó allí el moratón. Estos pensamientos lo acompañaron al día siguiente en el trabajo. Para cuando llegó a su oficina se sintió tonto por sus sospechas. No tenía pruebas de nada malo y pensó que todo era circunstancial. Justo antes del almuerzo, el gerente de entrega de piezas le trajo un dispositivo de rastreo para evaluar y mejorar el servicio de entrega. Mateo decidió rápidamente cómo probarlo. 3 días después de instalar el dispositivo en el coche de su esposa, revisó el monitor mientras estaba en el trabajo. Ella había dicho que iba de compras, pero el rastreador mostraba que fue a la casa de Blas Moreno. 1 hora más tarde, su coche seguía allí. Sospechando, la llamó. Cuando ella dijo que estaba de compras, supo que algo andaba mal. Esa noche escuchó su falsa historia sobre las compras sintiéndose enfermo, pero decidiendo no sacar conclusiones precipitadas. La observó durante otra semana. Mientras estaba en un viaje de negocios, rastreó su coche a través de 3 provincias hasta la casa de Blas,
desde las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Ella mintió diciendo que había estado en casa toda la noche. La confirmación de su infidelidad lo devastó. Cuando regresó, consideró el suicidio. Sabía que Blas era un mujeriego, pero nunca pensó que iría a por Lucía. La traición de ella le rompió el corazón. Esa noche visitó a la anciana viuda de al lado con el pretexto de pedir prestada una llave inglesa. Recuperó un revólver escondido de la caja de herramientas de su difunto marido. Mateo tenía la intención de usarlo para eliminar a Blas y Lucía y luego a sí mismo. Decidió esperar hasta pillarlos juntos. Pidió su propio dispositivo de rastreo para devolver el que estaba evaluando. Afortunadamente, Lucía y Blas no se reunieron durante otra semana, lo que le dio a Mateo tiempo para recapacitar. En esos días, ideó un plan mejor para incriminarlos por homicidio. Pasó una semana planeando y reuniendo suministros. Cuando estuvo listo, alegó un viaje de negocios de fin de semana, sabiendo que se reunirían mientras él estaba fuera. Cuando su esposa fue a casa de Blas, puso en marcha su plan creando un rastro de papel que sugería que se estaba divorciando de ella. Casi se olvida de enviar un correo electrónico crucial a su abogado que implicaría a Lucía y Blas. Antes de irse, disparó una bala en el asiento del pasajero de su coche y otra en un bloque de madera, amortiguando los disparos con una manta en el garaje. Este paso se sintió como un alivio, marcando el comienzo de su venganza. Deberían buscar artículos de periódico archivados en línea. Mateo siguió el juicio a diario y dijo que la mayor parte de la historia fue documentada por los periodistas del tribunal. Cree que una revisión completa de la transcripción del tribunal aclarará todo. Primero condujo su coche a un parque cerca de la casa de Blas y encontró un lugar apartado. Tenía una gran bolsa de gimnasio con todos los materiales para su plan. Extendió todo sobre una mesa de picnic, cubriéndolo con una manta vieja. Descargó leña, láminas de plástico y una rueda de repuesto, creando un rastro de arrastre hasta la carretera pavimentada. Luego volvió a poner la rueda en el maletero y esparció la leña. Usando una pequeña linterna, hizo todo esto, y luego se sentó en silencio para ver si alguien se daba cuenta. Mateo se extrajo sangre de la mano usando una aguja, recolectando casi 1 litro que diluyó con agua destilada. Roció esta sangre en patrones para imitar un chorro arterial y la untó en el asiento del coche y en el suelo para sugerir una pérdida de sangre significativa. Llenó los agujeros de bala en la leña y en la tapicería del coche con más sangre. Después de terminar, guardó todo en su bolsa de gimnasio y abandonó el parque, llegando a un coche viejo que había comprado para tal propósito. Mareado por la pérdida de sangre, descansó hasta casi las 6 de la mañana y luego condujo a casa de Blas para terminar su plan. El coche de Lucía todavía estaba en casa de Blas y estaba abierto, así que puso un par de gotas de sangre en el pedal del acelerador. También untó sangre en el coche de Blas, pero se asustó cuando vio una luz encendida en el dormitorio de Blas. Se fue rápidamente, fue a una cabina telefónica y usó un cambiador de voz para informar sobre su coche en el parque fingiendo ser una mujer. Luego se deshizo de 2 palas y el revólver en el río. Agotado, se quedó en un motel durante 2 días tomando suplementos y comiendo barritas energéticas. Hizo otra llamada con el cambiador de voz, esta vez como un anciano, lo que ayudó a la policía a encontrar el revólver. Mateo me contó toda esta historia porque quiere dejar atrás su pasado como Mateo Vargas. Ahora usa una identidad diferente con la que mi hijo y yo lo conocemos y quiere mantenerla. Me pidió que enviara esta información para ayudar a anular las condenas de Lucía Vargas y Blas Moreno. Mañana recogeré un ejemplar de El País y un tintero. Usaremos parte de la portada para poner todas las huellas dactilares de Mateo en una mancha de sangre que coincidirá con el ADN del parque, demostrando que está vivo. Esto debería ser suficiente para liberarlos de la cárcel. Al final de la carta había una nota escrita a mano. Mateo salió de la cirugía en buen estado. Quiere que vuele a Lisboa mañana para enviar este paquete.
Odio dejarlo, pero tranquilizará su mente. Esperamos gemelos en unos 3 meses. Antonio Kelly pasó la última página para comprobar si había notas adicionales, pero estaba en blanco. Bajó los pies del escritorio y examinó los otros elementos del paquete. El DVD estaba etiquetado como fotos tomadas en el Parque de los Reyes Católicos y el sobre de plástico negro estaba marcado como huellas dactilares y ADN. Revisó las páginas impresas de nuevo en busca de notas adicionales y luego llamó a un abogado senior. Esto estaba más allá de su capacidad para manejarlo solo. No tardaron mucho en confirmar que el ADN pertenecía a Mateo Vargas y que las huellas dactilares coincidían con las de su coche encontrado en el parque, demostrando que seguía vivo. Con pruebas innegables de que 2 personas fueron condenadas por un homicidio que nunca ocurrió, el fiscal general del estado y el presidente del gobierno agilizaron su liberación. Una semana después, regresaron a la sala del tribunal con Basilio Suárez, los padres de Lucía, e incluso el fiscal Javier Baena, con algunos representantes del estado presentes. El fiscal general del estado se disculpó por la condena injusta, culpó a Mateo Vargas por engañar al sistema de justicia y anunció esfuerzos para encontrarlo y hacerle responsable de los costes financieros incurridos. Cuando se le preguntó por dónde empezarían a buscar a Mateo, solo pudo negar con la cabeza. Blas Moreno parecía cambiado, ya no era arrogante, sino más propenso al compromiso. Se disculpó con Lucía por los eventos que llevaron a su encarcelamiento. Lucía parecía indiferente, deseando solo irse con sus padres. Tanto Basilio Suárez como el fiscal se disculparon reconociendo que habían sido engañados por Mateo Vargas. Prometieron ser más diligentes en casos futuros. Aunque el Estado no encontró responsabilidad, Lucía y Blas recibieron 50,000 euros cada uno en compensación. Blas, cuyo negocio quebró y su casa fue vendida para gastos legales, se fue de la ciudad. Le comentó a Lucía que Mateo les había hecho un daño terrible y que el cheque era una mera fracción de lo que perdió. Lucía, visiblemente desgastada por su terrible experiencia, simplemente dijo que se lo merecían y se fue sin despedirse. 2 semanas después de que los periódicos informaran de su liberación, un sobre grande llegó a la oficina de Basilio Suárez. Dentro había una nota para el abogado y un sobre sellado para Lucía. Basilio le entregó la carta a Lucía en su apartamento. Después de una breve conversación, la dejó con el sobre que abrió con aprensión. Reconociendo la letra de Mateo, leyó la carta. Lucía, me disculpo por el tiempo que pasaste en la cárcel. Tu traición con Blas casi me volvió loco. Mi nueva vida y felicidad me han demostrado que liberaros a ambos era necesario para mi propia libertad. Sé que las autoridades me buscarán, pero confío en mi nueva vida con mi nueva familia. Buena suerte y adiós, Mateo. La carta se deslizó de su mano, destrozando cualquier esperanza restante de reconciliación con Mateo.